niños, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que estén bien y que estén sanitos. Y el día de hoy vamos a comenzar con nuestra clase bíblica. Y el tema se llama Moisés y Jetro, un suegro que ayuda. Pero antes que nada, niños, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a entender esta clase? Vamos a cerrar todos nuestros ojitos y vamos a pedirle a Dios que sea con nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Dios, por este día, y también te damos muchas gracias por esta clase que vamos a aprender. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a entender esta clase, a poner mucha atención, y tú eres el invitado de honor con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, niños, a comenzar con nuestra lección. Y como dijimos hace ratito, nuestra clase se llama Moisés y Jetro, un suegro que ayuda. Pero también, antes que nada, vamos a memorizar nuestro texto. Y nuestro texto se encuentra en Hechos y dice: Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Hechos 7:35. Pero, ¿de quién está hablando? ¿A quién envió Dios para ser gobernante y libertador? A Moisés, porque no sé si se acuerdan que la semana pasada aprendieron de un hombre que se llama Moisés y que Dios se le apareció en una zarza y que lo mandó a Egipto para ser libertador del pueblo de Israel. Pero ya eso lo aprendimos la semana pasada. Pero ahora el pueblo de Israel ya no está en Egipto, ya no es esclavo, ahora está en el desierto, porque acuérdense que Dios lo libertó con mano poderosa. Y ahora la clase de hoy es que el pueblo de Israel está en el desierto con Moisés, su libertador y su gobernador. Pero también al principio mencionamos a un hombre que, como dijimos, que se llama Jetro. Y Jetro es el suegro de Moisés. Y cuando Moisés está en el desierto acampando con todo el pueblo de Israel y Jetro está en su ciudad, en su país, escucha decir todo lo que Dios se había hecho al pueblo de Israel, cómo lo ayudó, cómo lo libertó, cómo lo sacó de Egipto. Y entonces él empieza a escuchar y le manda un mensaje a Moisés y le dice que va a ir a visitarlo. Jetro, el suegro de Moisés, iba Séfora, la esposa de Moisés, iban los dos hijos de Moisés. Entonces, cuando se reúnen, cuando se encuentran, cuando se ven, se saludan, se abrazan, le da mucho gusto verse. Pero adivinen qué fue lo primero que hizo Moisés. Moisés le empezó a contar a Jetro todo lo que Dios había hecho en Egipto con el pueblo de Israel, cómo los había libertado, cómo los había ayudado, cómo los había sacado de la esclavitud. Moisés estaba contento de contarle a su suegro todo lo que Dios había hecho. Pero adivinen qué pasó. Jetro se puso tan contento de escuchar todo lo bueno que Dios había sido con Israel. Y adivinen qué hizo Jetro. Jetro empezó a alabar y empezó a bendecir el nombre de Dios y reconoció que no hay otro Dios tan grande como nuestro Dios, que hace maravillas. Y aquí hay algo que podemos aprender, niños, o que debemos aprender. Lo primero, que Moisés no tardó en contar todo lo bueno que era Dios con él y con el pueblo de Israel. Y así nosotros no debemos de cerrar nuestros labios para contar a nuestros amiguitos todo lo bueno que Dios es con nosotros, cómo nos ayuda, cómo nos cuida, cómo nos da salud. Él es bueno. Y también otra cosa que aprendemos de Jetro, que empieza a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Y si Dios ya es bueno con nosotros, porque nos ayuda y porque nos cuida, nosotros debemos darle gracias y bendecir el nombre de Dios, porque Él se lo merece. Pero así quedó, ya se encontraron, se platicaron todo lo que había pasado y luego ya comieron. Pero adivinen qué pasó. Al día siguiente Moisés tenía trabajo, porque acuérdense que Dios lo envió con una tarea para ser gobernante y libertador del pueblo de Israel. Entonces al día siguiente que amaneció, Moisés salió de su tienda de campaña y se puso enfrente del pueblo, y todo el pueblo, imagínense, era mucha gente enfrente de Moisés. Y adivinen por qué se reunían enfrente. Porque Moisés era su consejero, Moisés era su juez, y todo el pueblo que tenía problemas o tenía dudas se presentaba delante de Moisés, y Moisés los aconsejaba y les ayudaba a aclarar todos esos problemas. Entonces Moisés ayudaba a todo el pueblo porque Dios lo había puesto delante de todo el pueblo para gobernarlo y para liberarlo.
Pero también por otro lado, niño, vemos que Jetro ve a Moisés que era mucho trabajo el que él tenía, que empezaba desde la mañana y Moisés no terminaba con el pueblo porque era demasiada la gente, y a Jetro se le ocurre una idea. ¿Y qué creen que se le ocurrió? Se le ocurrió darle un consejo a Moisés, pero antes que nada le dijo: te voy a dar un consejo, pero pregúntale a Dios. Acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a Dios si está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Entonces el consejo que Jetro le dio a Moisés es que tenía que aconsejar al pueblo de Israel, le tenía que enseñar las leyes al pueblo de Israel y que tenía que enseñarles de qué manera tenía que comportarse para vivir agradando a Dios. Pero también por otro lado, niños, Jetro le dio una muy buena idea a Moisés y le dijo que como era mucha gente, que buscara entre toda la gente, entre todo el pueblo de Israel, hombres, pero no cualquier hombre, niños, hombres de confianza, hombres que teman a Dios, hombres que respeten al pueblo y hombres que no le roben a la gente. ¿Y para qué creen que eran esos hombres, niños? Para que ellos fueran líderes de un grupito de pueblo, para que Moisés ya no tuviera tanto trabajo. Entonces le dice Jetro: busca hombres y en un grupito de 1000 personas pon a un hombre que se encargue de ellos. En otro grupito de 100 personas pon otro hombre que se encargue de ese grupito. En otro grupito de 50 personas pon otro hombre que se encargue de ese grupito. Y en otro grupito de 10 personas pon otro hombre para que se encargue de ese grupito. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jetro? Le aconsejó a Moisés que pusiera grupitos y que en cada grupito pusiera a un hombre para que ese hombre le ayudara a Moisés a gobernar al pueblo, que le ayudara a Moisés a ser juez de estos problemas que le trajeran a él. Entonces, a ese juez de esos grupitos le llevaban los problemas pequeñitos, pero cuando había un problema difícil, un problema grande que no podían solucionar, solamente recurrían a Moisés. Entonces, de esa manera fue como Moisés tuvo ayuda gracias al consejo que le dio su suegro, Jetro. Entonces, aprendemos que Dios envió a Jetro con Moisés para ser de bendición y para darle consejo, pero también no podemos encontrar otra cosa buena de Moisés. ¿Y que encontramos? Que Moisés fue un hombre humilde y que supo escuchar los consejos de su suegro. Y así también nosotros, niños, Dios pone a nuestra familia para que sea de bendición y nosotros debemos de escuchar los consejos de nuestros papás, de nuestros maestros, porque los consejos que nos dan son buenos para nosotros. Aprendemos que a Dios le gusta que trabajemos en equipo. ¿Por qué? Porque Moisés era un líder, era el gobernante, era el que libertó al pueblo y él se hacía cargo de mucha gente, pero Dios también manda personas que nos ayuden a hacer un trabajo que a veces no podemos hacer nosotros solitos, y Dios le gusta que nos ayudemos los unos a los otros, que trabajemos en unidad y que trabajemos en equipo. Entonces, niños, ¿qué podemos aprender en la lección del día de hoy? Una, que Dios envió a Jetro a ser de bendición para Moisés. Otra, que Moisés fue humilde y supo escuchar los consejos de su suegro. Y otra cosa bien importante, que a Dios le gusta que trabajemos en equipo, que trabajemos unidos y que nos ayudemos los unos a los otros, y nosotros debemos de ser de bendición para aquellas personas que nos rodean. Pero también por otro lado, niños, podemos entender y podemos aprender que así como Dios envió a Jetro con Moisés, Dios envió a Jesús para con nosotros, para que a través de él Jesús nos enseñe la manera en que debemos vivir y en la manera en que debemos comportarnos y que a Dios le agrade. Entonces, niños, Dios es muy bueno con nosotros, y la clase de hoy aprendimos muchas cosas, que Dios es bueno con nosotros, que Dios manda a nuestra familia para ser de bendición, que nosotros debemos de ser humildes y poner atención a los consejos que nos da nuestra familia, y también otra cosa, que a Dios le gusta que trabajemos en equipo. Esta fue la clase del día de hoy, espero que hayamos aprendido bastante. Niños, antes de finalizar, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle muchas gracias a Dios por esta clase que aprendimos hoy. A ver, ojitos cerrados.
Gracias, Dios, te damos por esta clase que aprendimos. Señor, aprendimos que tú enviaste a Jetro a ser de bendición a Moisés, y que también, Señor, así como tú envías, y también así, Dios, que tú pones a nuestra familia para ser de bendición para nosotros. Te damos muchas gracias, Dios, por la familia que me diste, que tengo. Tú eres muy bueno. También te damos muchas gracias porque tú enviaste a Jesús para que nos enseñe la manera en que debemos vivir agradándote a ti. También, Dios, quiero ser de bendición para aquellos niños que me rodean. Ayúdame a ser de bendición para aquellos niños que me rodean, y también ayúdame a saber trabajar en equipo como a ti te agrada. Te damos muchas gracias por esta clase, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y eso es todo, niños, por el día de hoy. Espero que hayamos aprendido bastante. Les mando muchos abrazos y les mando muchas bendiciones.